Relación de Francia y España con el constitucionalismo mexicano. Principalmente hablaremos de la Ilustración, que surgió a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, también conocido como siglo de las luces. ¿Qué es la Ilustración? Es un proceso moderno que prioriza la reflexión racional del sujeto pensante, pero critica su abstracción, la unilateralidad y la frivolidad analítica, que divide y solidifica las diferencias. Con la Ilustración se evolucionó el pensamiento burgués en la toma del poder, ya que estaba formado por comerciantes, industriales y ciudadanos dedicados a oficios liberales. Las nuevas ideas de la Ilustración pretendían en el orden político la abolición del régimen absolutista y el establecimiento de la soberanía popular. Asimismo, el reconocimiento de la libertad individual en el orden social. Se buscaba el establecimiento de la justicia para todas las clases sociales, así como el reconocimiento de la igualdad entre todos los hombres. La Ilustración también pretendía en el orden económico la libertad de comercio, industria, asimismo pago de impuestos por todos los ciudadanos sin distinciones ni privilegios. La Ilustración fue denominada de esta manera por su declarada finalidad de inspirar de las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. Los principales promotores fueron René Descartes, que propuso que el individuo debía concebir un método que permita entender la realidad de la naturaleza como una entidad emanada de un orden racional. Considera que la naturaleza responde a una razón superior que solo puede ser entendida por la razón humana. Voltaire estaba convencido que la conciencia y la razón humana eran las claves y el camino hacia la humanidad. Así como de una civilización vendría de manos de paciencia, Voltaire vio con el conocimiento y en el saber las herramientas de liberación del hombre y el elemento esencial para salir de la opresión. Juan Jacobo Rousseau. Él representó al ideal del hombre ilustrado, autor del contrato social que tanto influenció a la Revolución Francesa como independentistas de las colonias españolas. Creía que a toda costa el hombre es un ser libre por naturaleza y así como bueno de forma innata. Montesquieu, en su tesis, formuló la necesidad de crear un Estado con al menos 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, los cuales influyeran en las decisiones y la administración de la justicia de forma separada, esperando que el hombre creara un ambiente en el que pudiera encontrar la felicidad. Montesquieu, en su tesis, formuló la necesidad de crear un Estado con al menos 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, los cuales influyeran en las decisiones y la administración de la justicia de forma separada, esperando que el hombre creara un ambiente en el que pudiera encontrar la felicidad y la libertad. Una de las obras más críticas de la Ilustración es El espíritu de las leyes, redactada por Montesquieu y publicada en 1748. En ella el autor francés estudia las relaciones de las leyes políticas con la constitución de los estados, costumbre, religión, comercio, clima y tipos de suelo de cada nación. Fue un libro con 22 ediciones en solo 2 años y suscitó violentas críticas. Montesquieu recibió grandes influencias por sus viajes por Europa, en especial el de Gran Bretaña, y lo plasmó en su obra, en el que recreó el modelo político anglosajón de la separación de poderes y la monarquía constitucional. El escritor francés lo consideraba como el mejor sistema para luchar contra el positivismo ilustrado. El espíritu de las leyes hablaba sobre el concepto de los 3 poderes, pero sobre todo de la relación de los 3. Montesquieu rechazaba las teorías absolutistas, en los que una persona debería concentrarlos todos en su figura y apuesto por el equilibrio de poderes. Esto se debería producir de manera muy sencilla, en la que cada uno de los poderes controle a otro, y ellos todos se controlan entre sí. Este movimiento inspiró profundos cambios culturales y sociales, uno de ellos la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia y convulsionó a Francia, y por consecuencia influyó en sus naciones conquistadas a consecuencia de la Revolución Francesa. Se reconocieron los derechos humanos
mediante la firma del rey. Estos fueron aprobados el 26 de agosto de 1789 por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa. División de la sociedad francesa estaba compuesta por 3 sectores llamados Estado, Iglesia. Esta no pagaba impuestos. Recibía de los campesinos el diezmo, la 10ª parte de sus cosechas. Solo la Iglesia podía legalizar casamientos, bautizos y defunciones. La educación estaba en sus manos. El segundo estado compuesto por la nobleza, que lo integraban los dueños de las tierras. Los dueños no pagaban impuestos y los campesinos les pagaban un tributo y solo podían vender sus cosechas a ellos. Por otra parte, existían campesinos libres, pequeños propietarios arrendatarios y jornaleros. El tercer estado carecía de decisión política, pero pagaba todos los impuestos. Hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho de burguesía. Necesitaba tener acceso al poder y manejar un estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. La precariedad empezó a causar revueltas. La gente fue a quejarse a Versalles del hambre que pasaba. Entonces corrió el rumor de que comían pasteles. Algo así trascendió y resultó bastante provocador para levantar el grave déficit presupuestario. El rey tuvo que declarar al Estado en bancarrota y convocar en 1788 los Estados Generales. Estuvieron presentes unos 1,200 diputados. La mitad representaba los 2 primeros estados y la otra mitad representaba al tercer estado que había conseguido duplicar su representación. La sesión inaugural fue presidida por el rey Luis XVI. Los diputados del tercer estado decidieron constituirse en una nueva asamblea y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. Encontraron en otro lugar la zona de juego de pelota de Versalles. Esta asamblea tomó el nombre de Asamblea Nacional, prometiendo permanecer unidos hasta dar una constitución a Francia. El rey intentó la disolución de la asamblea, pero el diputado Mirabeau empleó la famosa frase: "Estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas". El 14 de julio, el pueblo de París respaldó a sus representantes ante el temor de que las tropas reales los detuvieran. Asaltaron la fortaleza de Ballesta, símbolo del absolutismo monárquico, plan de represión de Luis XVI. Tras 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión, retomando el ayuntamiento. La multitud acusó al gobernador de la prisión de traición. Le apuñalaron y recibió un balazo que lo mató. Su cabeza fue cortada y exhibida y clavada en una pica, naciendo desde entonces la costumbre de pasear en una pica la cabeza de los decapitados. Algo que se volvió muy común en la Revolución. Jean-Paul se convirtió en la voz de la Revolución, en una especie de líder del proletariado, con su continua hostigaría hacia los ricos. El rey acabó cediendo, invitó a la nobleza y al clero a que se unieran a la nueva Asamblea Nacional. La Asamblea adoptó el nombre de Asamblea Constituyente. Entre las labores que llevaría a cabo la Asamblea Constituyente destaca la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la supresión del feudalismo, la apropiación de los bienes de la Iglesia, la constitución civil del clero, libertad de prensa y la redacción de una constitución. En esta asamblea se sentaba a la derecha los que defendían una monarquía parlamentaria, a la izquierda partidarios de una república que representaba los intereses de las clases medias y populares. Así nace la definición ideológica del concepto. Los jacobinos desataron lo que se denominó el Reinado del Terror. Entre 1793 y 1794, una especie de dictadura jacobina experimentó el republicano francés, acabando evolucionando en un régimen terrorista en el cual entre 10,000 y 40,000 personas fueron guillotinadas ante acusaciones contra actividades revolucionarias. Los responsables del terror sirvieron a los ideales que defiende el primero. Sacerdotes y miembros de la nobleza fueron guillotinados. Mientras tanto, en la guerra en la frontera, un joven general comenzó a ganar unas batallas para la República Francesa. Napoleón Bonaparte
así se llamaba, acabó el terror, pero no la revolución. Finalmente, en un intento de moderación, en 1795 se promulgó la nueva Constitución. Se había elaborado y aprobado la Constitución en los meses anteriores. Era muy diferente a la de 1793. En esencia, volvía a los principios de la Constitución monárquica. Las dos novedades principales que presentaba era el poder legislativo. Estaba compuesto por 2 cámaras, siguiendo el modelo británico, y el ejecutivo, integrado por 5 personas que formaban el directorio. Carta de Bayona. Fue una carta promulgada en la ciudad francesa de Bayona el 7 de junio de 1808 por José Bonaparte. Como rey de España, Napoleón convocó una asamblea española reunida en Bayona. Dicha congregación, denominada Junta Española de Bayona, celebró todas sus sesiones entre el 15 de junio y el 7 de julio, fecha en la que se promulgó una constitución y acogió el juramento de José I. Para esta reunión se convocó 150 diputados, de los cuales tan solo llegaron a reunirse poco más de la mitad. No era fácil para los elegidos decidir participar en una asamblea convocada para ratificar el cambio dinástico y aprobar una constitución que debía sustituir leyes vigentes de la monarquía española y que implicaba un claro movimiento político a un nuevo régimen, a la vez que reflejaba una clara sumisión al emperador. La Constitución de Bayona puede considerarse la primera constitución de la España moderna, pues se trataba de introducir en España los principios liberales a fin de apaciguar las conquistas sociales derivadas de la Revolución Francesa, dando fin a preconizando a una monarquía autoritaria, en la que bajo la envoltura de cierta moderación y garantías seguía siendo el soberano el centro de todo sistema. Se trataba de una ruptura formal de la concepción del Estado, que se planteaba a través de una constitución concedida o impuesta para aludir ciertos derechos individuales. Tenía un marcado carácter moderado, dejaba intacta la adquisición y declaraba la religión católica como la única de España. La Constitución reglamentaba la sucesión dinástica, la estructura del poder, los ministerios, el Consejo de Estado, cortes estamentales y meramente deliberadas, y proclamaba la igualdad de derecho entre La Carta de Bayona sirvió como antecedente de la creación de la Constitución de Cádiz en 1812. La Ley de Cádiz, también conocida como Constitución Gatidana o PEPA, jurada en España el 19 de septiembre de 1812, 11 días del 30 de septiembre de 1812, fue presentada ante la Nueva España. Los diputados novohispanos que se distinguieron en la preparación de Cádiz fueron Miguel Ramos Arizpe, José Miguel Alcocer. Estos son los rasgos principales que contenía la Constitución de Cádiz. 1. Soberanía nacional. El poder reside en la nación, idea opuesta a la soberanía monárquica. 2. División de poderes legislativos, cortes unicamerales, judicial, tribunales, poder ejecutivo, pero con importantes limitaciones. Sus órdenes debían ir validadas por la firma del ministro correspondiente. No puede disolver las Cortes, veto suspensivo durante 2 años. Tras ello, la decisión de las Cortes se convirtieron en ley. Nombra a los ministros, pero estos deben ser refrendados por las Cortes. Doble confianza. Nuestro derecho de representación, la nación ejerce su soberanía mediante sus representantes en Cortes. El otro paso es complicado. Es el procedimiento electoral por sufragio universal masculino indirecto en 4º grado. Derecho de voto. 5. Igualdad de los ciudadanos ante la ley. Esto supuso el fin de los privilegios estamentales. 6. Se omite toda referencia a los territorios con fueros, lo que equivalía a su no reconocimiento. No obstante, los regímenes forales fueron de las provincias vascas y de Navarra no se habían derogado. Explícitamente en el 7 menciona el reconocimiento de derechos individuales a la educación, libertad de imprenta, inviolabilidad del domicilio, a la libertad y a la propiedad.
8. El catolicismo es la única religión permitida, lo que aún conserva nuestra Constitución mexicana actualmente, tomando como base la PEPA de 1812. Son la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, la comisión permanente, el derecho de veto, que en la Constitución de Cádiz hace mención el rey, que dice, tiene la sanción de las leyes. También menciona la educación y la soberanía del pueblo. Terminando 5 días con antelación. ¿Estás grabando tú? Sí. Eso lo voy a poner en los bloopers, güey.